Los átomos realmente sienten que están siendo observados. La materia puede comprender que está siendo mirada y cambiar su comportamiento. Si la realidad se forma cuando la observamos, ¿qué tan estable es la vida cotidiana? ¿Qué tan objetivo es el mundo que vemos, o existe solo en la medida en que lo medimos? Estas preguntas no son casuales ni fueron elegidas para la fantasía, porque los experimentos de física realizados en el último siglo muestran claramente que la materia no se comporta en su nivel más pequeño como esperaríamos. A nivel atómico existe una relación extraña y consistente entre la observación y el resultado. Esta relación ha sido repetida muchas veces en condiciones de laboratorio y es lo suficientemente estable como para no poder explicarse como una coincidencia. En este punto, la lógica cotidiana ya no es suficiente. En la vida diaria, los objetos permanecen iguales independientemente de que se los observe o no. Un vaso está sobre la mesa y mirarlo no cambia su posición. Pero a nivel de los átomos, esta intuición se desmorona. Los electrones a veces se propagan como ondas y a veces se comportan como partículas. La forma en que aparecen depende directamente del método de medición. Esto ya no es una idea filosófica, es un resultado medido. La física aquí no guarda silencio, pero tampoco ofrece una respuesta simple. En este punto surge una pregunta. ¿Qué es la observación y es lo mismo que la medición? Los científicos definen la observación no simplemente como mirar, sino como una interacción con el sistema. En el momento en que el aparato de medición entra en contacto con el átomo, el sistema cambia. Este cambio afecta directamente al resultado. Es decir, el problema no está en la intención humana, sino en el propio proceso físico. Este tema no solo despierta interés científico, porque toca el concepto mismo de la realidad. Si la materia se comporta de manera diferente durante la observación, entonces el universo no es completamente pasivo. Esta idea lleva a reconsiderar la posición del ser humano. No permanecemos al margen como observadores, nos convertimos en parte del proceso. Esto entra en conflicto con la visión clásica del mundo. Si estas preguntas también le generan inquietud e interés, suscribirse al canal es un buen paso para seguir juntos temas como este. Escribir sus ideas y preguntas en los comentarios profundiza aún más esta discusión. Las preguntas científicas no terminan con una sola respuesta y las diferentes perspectivas enriquecen el pensamiento. El comportamiento extraño de los átomos aún no ha sido completamente contado. Estos comportamientos extraños no aparecieron de repente ni se explican con un solo experimento. Estas incoherencias observadas en el mundo atómico son el punto común de resultados acumulados durante décadas. Algunos experimentos muestran que la materia se propaga como una onda, otros miden un comportamiento de partícula rígido y local. Lo interesante es que estas dos descripciones no se niegan entre sí, pero tampoco aparecen al mismo tiempo. La física se profundiza precisamente en este punto de tensión. Aquí la pregunta principal no es qué es la materia, sino cuándo y en qué condiciones aparece de determinada manera. Si el resultado cambia cuando cambia el aparato de medición, entonces la observación no es solo mirar desde afuera. Significa que el propio proceso físico se reconfigura. En algunos casos, el sistema parece elegir. ¿Qué camino elige? Lo entendemos solo después del resultado. En este punto, la cadena clásica de causa y efecto comienza a debilitarse. El límite entre el evento que ocurre antes y el resultado medido después se vuelve borroso. Incluso la secuencia temporal deja de ser completamente clara. Algunos modelos explican esto mediante la probabilidad. Otros, por ahora, solo ofrecen una correspondencia matemática. Este tema no se limita solo a los átomos. Comprender el comportamiento de la materia también transforma los conceptos de energía, información e incluso tiempo. Las rarezas que ocurren a pequeña escala no dejan intacto al mundo de gran escala. Las tecnologías comienzan a construirse precisamente sobre estas rarezas. Pero no todos los mecanismos son igualmente claros. En este punto, las respuestas a las preguntas planteadas no aparecen de inmediato. Por el contrario, las respuestas generan nuevas preguntas. ¿Qué mecanismo hace que la observación sea tan influyente? ¿Dónde comienza y dónde termina esta influencia? Si la realidad es tan sensible, ¿qué tan fiable es el concepto de estabilidad? Todas estas preguntas siguen abiertas. ¿Hay un solo mecanismo detrás de este panorama extraño? ¿O diferentes explicaciones describen el mismo resultado en distintos lenguajes?
Los átomos ocultan su estado, o somos nosotros quienes los interrogamos con preguntas incorrectas. Si la medición crea el resultado, entonces ¿qué existe antes del resultado? La materia elige, o queda obligada entre probabilidades. Estas preguntas llevan mucho tiempo circulando silenciosamente en los laboratorios. Algunos enfoques sostienen que el estado de los átomos existe incluso antes de la medición. Otros afirman que la medición da forma a ese estado. Esta diferencia no es un detalle técnico. Esta diferencia pregunta qué es lo que está en la base de la realidad. El determinismo y la probabilidad se enfrentan aquí. La lógica clásica vacila ante este encuentro. Surge otra pregunta. ¿Por qué el mismo experimento da el mismo resultado en diferentes momentos? Si todo es indeterminado, ¿de dónde proviene esta estabilidad? ¿Cómo pueden las leyes estadísticas mostrar el azar de manera tan ordenada? Aquí las matemáticas funcionan de forma extrañamente precisa. Pero esta precisión no explica completamente el significado. El efecto de la observación se limita solo a la escala microscópica. ¿O este principio se extiende a campos más amplios? ¿Existe una sensibilidad similar en los sistemas biológicos y en las estructuras complejas? Estas preguntas ya superan los límites de la física. Comienza un diálogo silencioso pero serio entre las ciencias. En este punto todavía no hay un resultado. Pero las direcciones se están formando. Diferentes modelos muestran el mismo fenómeno desde ventanas distintas. ¿Cuál ventana es más clara puede estar relacionado con la propia observación? El comportamiento de la realidad a veces queda a la sombra del instrumento que la mide. En la vida cotidiana basta imaginar una escena. Para saber dónde está una pelota en una habitación oscura, encendemos la luz. La luz se enciende y la posición de la pelota queda clara. Pero al mismo tiempo, la luz cambia aunque sea ligeramente la temperatura dentro de la habitación. En el mundo atómico, la medición se parece a esto, pero el efecto es incomparablemente más fuerte. Para conocer la posición de un átomo, tocarlo cambia su estado. En el centro de este mecanismo se encuentra la interacción cuántica. A nivel atómico, el aparato de medición no es un observador neutral. El dispositivo de medición transporta energía e interactúa directamente con el sistema medido. El fotón utilizado para medir la posición de un electrón cambia su impulso. Este cambio pasa a formar parte del resultado. Aquí no hay azar, hay una causa física. Esta situación se explica mediante el concepto de función de onda. La función de onda no describe la posición exacta del átomo, sino sus estados posibles. Es como un mapa, pero no muestra un solo camino. En el momento en que se realiza la medición, de este conjunto de probabilidades solo se selecciona una. Este proceso se llama colapso de la función de onda. El colapso ocurre al mismo tiempo que la medición. Aquí hay un matiz importante. La función de onda no funciona como un objeto real, sino como una descripción matemática. Pero los resultados que proporciona son reales y medibles. Esta paradoja ha generado debate durante muchos años. Algunos la consideran solo una herramienta de cálculo. Otros aceptan la función de onda como la propia realidad física. El debate aún no ha terminado. Este mecanismo da origen al problema del observador. El observador no tiene que ser necesariamente humano. El aparato de medición, el entorno y el flujo de energía también pueden desempeñar el papel de observador. Lo importante es el intercambio de información. En el momento en que el sistema pierde información, su comportamiento cambia. En este punto, la mecánica cuántica se acerca a la teoría de la información. Este tema genera preguntas frecuentes en los comentarios. ¿Existe el átomo aunque no sea medido? La medición solo obtiene información, o crea el estado. La realidad está compuesta de probabilidades, o simplemente la vemos de manera incompleta. Cada una de estas preguntas conduce a un modelo de pensamiento diferente. Más que la respuesta, lo que destaca es la forma de pensar. Aunque estos mecanismos parecen tranquilos y técnicos, transforman profundamente el concepto de realidad. A nivel atómico, la estabilidad no es el estado esperado. La estabilidad surge del promedio estadístico. Esta idea genera inquietud a primera vista. Pero al mismo tiempo muestra de manera más honesta cómo funciona el universo. En este punto,
El pensamiento humano inevitablemente se imagina a sí mismo en el centro de este mecanismo. Si la medición cambia el resultado, surge la pregunta de dónde se sitúa el ser humano. En nuestras decisiones cotidianas también se observa una situación similar. Incluso cuando no tomamos una decisión, existen probabilidades. El momento de la elección concreta una de esas probabilidades. Esta analogía es simple, pero establece una conexión lógica. Este modelo puede resultar inquietante para algunas personas. Porque la secuencia de causa y efecto se debilita. Si el resultado no está completamente determinado de antemano, el concepto de control se pone en duda. Algunas explicaciones intentan relacionar esto con la conciencia humana. Otras lo aceptan completamente como un proceso físico. Aquí las posiciones se separan de manera tajante. Desde el punto de vista del mecanismo físico, el concepto central es la superposición cuántica. La superposición significa que el átomo se encuentra al mismo tiempo en varios estados posibles. Estos estados no se mezclan entre sí, se superponen como probabilidades. Hasta que se realiza la medición, el sistema contiene todas estas probabilidades. En el momento en que ocurre la medición, solo se observa un resultado. Este mecanismo contradice la lógica cotidiana. Pero los modelos matemáticos lo describen con precisión. Las predicciones de la mecánica cuántica se confirman en el laboratorio con alta exactitud. Esta precisión produce resultados reales en la tecnología. Los láseres, los semiconductores y los sensores cuánticos se basan en estos mecanismos. Es decir, el tema no se limita a la teoría. Aquí la cuestión principal que genera debate es esta. ¿La superposición es un estado real, o es la expresión de nuestra ignorancia? ¿El átomo realmente está en varios estados al mismo tiempo? ¿O simplemente no conocemos el resultado de antemano? Esta diferencia tiene grandes consecuencias a nivel de interpretación. En los comentarios surgen diferentes posiciones en torno a este tema. Algunos científicos consideran que esta cuestión está resuelta. Otros piensan que el problema central sigue abierto. Especialmente en sistemas complejos, la pregunta de cómo desaparece la superposición sigue siendo hada. En este punto surge el concepto de decoherencia. La interacción con el entorno separa las probabilidades. Pero el mecanismo completo de este proceso todavía se investiga. Las preguntas planteadas en esta parte no exigen una respuesta definitiva. El objetivo principal es ampliar el marco del pensamiento. La mecánica cuántica no es solo una lección de física. Reformula la manera en que entendemos la realidad. Este cambio tiene un efecto silencioso, pero profundo. En este punto es posible dejar de lado las ideas teóricas y observar los resultados medidos. El primer hecho es el experimento de la doble rendija. Incluso cuando los electrones se emiten uno por uno, generan una interferencia ondulatoria en la pantalla. Esto muestra que los electrones exhiben un comportamiento colectivo sin verse entre sí. Pero cuando se coloca un dispositivo de medición en las rendijas, este patrón desaparece de inmediato. La observación cambia el resultado y esto se ha repetido muchas veces. El segundo hecho es la indeterminación cuántica. Cuanto más precisamente se mide la posición de un electrón, más indeterminada se vuelve su velocidad. Esto no es una limitación técnica. Es una característica fundamental del sistema. Se expresa mediante el principio de indeterminación de Heisenberg. Los experimentos han demostrado que no es posible superar esta limitación. La tercera observación es el efecto túnel cuántico. Las partículas atómicas atraviesan barreras que, según la lógica clásica, no podrían atravesar. Este fenómeno se utiliza de manera real en las tecnologías de semiconductores. El efecto túnel funciona con probabilidad, pero sus resultados son medibles. Esto muestra que la probabilidad produce resultados prácticos. Aquí el azar se convierte en una herramienta funcional. El cuarto hecho es el entrelazamiento cuántico. Cuando dos partículas interactúan una vez, la distancia entre ellas pierde importancia. Cuando se mide el estado de una, la otra se ajusta inmediatamente. Esta conexión no está limitada por la velocidad de la luz. Los experimentos muestran que esta relación es estable y repetible. Esta situación resultaba inquietante incluso para Einstein. La quinta observación es la precisión de los relojes cuánticos. Los niveles de energía de los átomos muestran transiciones extremadamente estables.
Esta estabilidad constituye la base de las mediciones modernas del tiempo. Los sistemas GPS no funcionarían sin esta precisión. Es decir, la inestabilidad cuántica produce un resultado estable a escala macroscópica. El paradojo se muestra claramente aquí. Cada uno de estos hechos ha sido medido en áreas diferentes. Pero todos muestran la misma lógica. Observación, probabilidad y resultados son inseparables. La realidad no es completamente rígida, pero tampoco es caótica. Existe una estructura intermedia. Esta estructura aún no se comprende por completo. En este punto surge la pregunta. ¿Estos resultados muestran la realidad misma, o los límites de nuestros métodos de medición? Los experimentos dan respuestas, pero la interpretación queda abierta. El progreso científico nace precisamente de esta tensión. Ante estos resultados, no todos aceptan la misma explicación. Un enfoque dice que la mecánica cuántica solo trabaja con información incompleta. El estado real del átomo existe, simplemente no podemos medirlo. Esta visión es cercana al realismo clásico. La realidad no depende de la observación, solo está oculta. Este enfoque es cómodo, pero no explica todos los experimentos. Otro enfoque se conoce como la interpretación de Copenhague. Aquí se dice que antes de la medición el átomo no tiene un estado concreto. La función de onda es la descripción completa de la realidad. Hasta que se realiza la medición, el resultado es solo una probabilidad. En el momento en que ocurre la medición, la realidad se forma. Este enfoque es exitoso matemáticamente, pero no es intuitivo. También existe una posición más cautelosa, como la hipótesis nula. Según esta posición, la mecánica cuántica no dice cómo es la realidad. Solo predice los resultados observados. La función de onda no es un objeto físico, es una herramienta de cálculo. Este enfoque evita afirmaciones filosóficas. Pero su poder explicativo es limitado. Otra alternativa es el modelo de los muchos mundos. En este modelo, la función de onda no colapsa durante la medición. Por el contrario, todos los resultados posibles ocurren en mundos diferentes. Nosotros solo observamos uno. Este modelo reduce las paradojas. Pero es difícil de verificar empíricamente. Actualmente no muestra una ventaja experimental. La teoría de la onda piloto propone un camino diferente. La posición del átomo siempre existe, pero está gobernada por variables ocultas. La función de onda guía a la partícula. Este modelo es determinista. Sin embargo, genera complejidad en algunos experimentos. Especialmente en el fenómeno del entrelazamiento surgen dificultades. Al observar las pruebas existentes, algunas explicaciones parecen más prácticas. El enfoque de Copenhague concuerda con los experimentos. Pero sus consecuencias filosóficas generan inquietud. Los modelos alternativos son lógicamente atractivos. Pero por ahora no muestran una superioridad medible. Desde el punto de vista científico, este equilibrio permanece abierto. Esta situación no es una debilidad de la ciencia. Al contrario, es una señal de escepticismo saludable. Diferentes explicaciones dan sentido a los mismos hechos en distintos niveles. La pregunta de cuál es más correcta se plantea sin prisa. Las respuestas deben venir con pruebas. Esta cautela es el propio progreso científico. En este punto, la verdad más clara es que aún no sabemos muchas cosas. No se sabe con certeza si los átomos tienen un estado concreto antes de la medición. La pregunta de si la función de onda es una realidad física o solo una descripción matemática sigue abierta. Si la observación crea el resultado, tampoco se sabe con precisión dónde comienza este proceso. La diferencia entre medición y entorno no está completamente separada. Las limitaciones de los modelos se hacen evidentes aquí. La mecánica cuántica predice los resultados con alta precisión. Pero no responde a la pregunta de por qué esas predicciones son correctas. Las matemáticas funcionan, pero el mecanismo permanece oscuro. Esta situación no es rara en la ciencia. En la historia, muchas teorías funcionaron primero y luego se comprendieron. Al volver a las preguntas planteadas en la primera parte, la situación se ve más clara. Los átomos no sienten que están siendo observados. Aquí no hay conciencia ni intención. Solo existe una interacción física.
La materia no comprende que está siendo observada, pero la medición cambia su estado. La realidad no se forma por la observación, pero la observación determina qué aspecto de ella se manifiesta. La objetividad del mundo que vemos también se reevalúa dentro de este marco. El mundo no es completamente subjetivo. Pero tampoco es completamente independiente. Se forma junto con nuestros instrumentos de medición y nuestras interacciones. Esto no es peligroso para la vida cotidiana. Porque a gran escala estos efectos se promedian y desaparecen. De ahí surge la estabilidad. Lo que no sabemos es cómo ocurre exactamente esta transición. ¿En qué punto la indeterminación cuántica se convierte en estabilidad clásica? ¿Cómo funciona este proceso en sistemas complejos? ¿Dónde se sitúa la conciencia en esta cadena? Estas preguntas aún esperan una respuesta científica. Por ahora solo existen modelos cautelosos. Para obtener resultados más precisos se necesitan métodos de medición más sensibles. Es necesario aislar los sistemas cuánticos durante más tiempo. Debe elaborarse un mapa completo de la interacción con el entorno. La tecnología avanza en esta dirección. Pero el marco teórico aún no está completo. Esta incompletitud no es para generar inquietud. Al contrario, muestra que la ciencia está viva. Las preguntas sin respuesta mantienen el pensamiento en movimiento. El comportamiento misterioso de los átomos se detiene aquí. Pero la búsqueda de explicaciones continúa. Aquí lo que no sabemos desciende a capas más profundas. Los mecanismos descritos en la cuarta y quinta partes funcionan, pero aún no está claro por qué funcionan exactamente así. No se ha explicado completamente por qué la superposición desaparece en un momento determinado. El proceso de decoherencia lo explica parcialmente, pero no dice por qué el resultado final es precisamente un solo estado. Este vacío permanece en el centro de la teoría. También hay preguntas abiertas sobre el papel de la medición. La medición solo revela el resultado, o lo crea activamente. Los experimentos muestran que el resultado está relacionado con la medición. Pero el estatus ontológico de esta relación es indeterminado. Por esta razón, el concepto de observación aún no ha adquirido una definición rígida. La física aquí mantiene un diálogo silencioso con la filosofía. Los experimentos enumerados en la sexta parte son muy sólidos, pero todos tienen un carácter de prueba indirecta. Ninguno mide directamente la función de onda. Solo observamos los resultados y construimos modelos hacia atrás. Esto deja la puerta abierta a diferencias de interpretación. El mismo resultado puede ser compatible con diferentes descripciones de la realidad. Aunque esta situación es rara, aquí es persistente. En el caso del entrelazamiento también quedan limitaciones. Que la conexión parezca instantánea no significa transmisión de información. Pero no está claro cómo esta conexión encaja con el concepto de espacio. La compatibilidad completa entre la relatividad y la mecánica cuántica aún no se ha logrado. Ambas teorías funcionan perfectamente por separado. Juntas, aparecen grietas. El efecto túnel y la indeterminación se utilizan en la tecnología cotidiana. Pero este uso no significa comprender completamente el mecanismo. Aplicamos la regla que funciona. La pregunta de por qué existe la regla queda abierta. Esta diferencia muestra el límite que separa la ingeniería de la ciencia fundamental. Aquí la ciencia avanza más lentamente. Para obtener resultados más precisos se requiere progreso tanto teórico como experimental. Es necesario establecer control sobre sistemas cuánticos más grandes. Con el tiempo, el límite entre lo cuántico y lo clásico puede volverse más claro. Pero también es posible que este límite desaparezca por completo. Por ahora, esto es solo una probabilidad. En esta parte, las respuestas son parciales, pero la dirección es clara. Los modelos existentes funcionan, pero no están completos. La honestidad científica exige no detenerse en este punto, sino esperar. A medida que aumente la información, algunas preguntas pueden apagarse. Pero otras se profundizarán aún más. Las preguntas planteadas en la primera parte ya pueden responderse dentro de un marco más claro. Los átomos no sienten que están siendo observados. No hay conciencia, intención ni decisión. El átomo simplemente entra en una interacción física con el aparato de medición. Esta interacción cambia el estado previo del sistema.
El cambio se convierte en parte del resultado. La materia no comprende que está siendo observada, pero es medida. La medición significa intercambio de energía e información. Este intercambio es lo suficientemente fuerte a nivel atómico como para no ser ignorado. La posición y el impulso de un electrón no pueden determinarse estrictamente al mismo tiempo. Esto no es una limitación técnica. Está relacionado con la estructura de la realidad. La realidad no surge de la observación, pero la observación selecciona qué realidad se manifestará. La función de onda contiene todos los resultados posibles. Cuando se realiza la medición, uno de estos resultados se concreta. Este proceso no es aleatorio, está gobernado por probabilidades. Desde el punto de vista estadístico, los resultados obedecen leyes estables. El mundo que vemos no es completamente subjetivo. Tampoco es completamente independiente. La realidad es el producto de las interacciones. A nivel atómico, esta interacción es claramente visible. A escala macroscópica, estos efectos se promedian y desaparecen. La mesa no cambia de lugar cuando no se la observa, porque billones de átomos se equilibran entre sí. El efecto de la observación solo se vuelve crítico a escala cuántica. Por esta razón, la vida cotidiana no está en peligro. La física clásica sigue funcionando. La mecánica cuántica no la anula, la completa. Ambas descripciones son válidas en diferentes escalas. El problema surge en su frontera. Todos estos mecanismos se explican mediante modelos. Los modelos no son la realidad misma. Son herramientas que conectan observaciones. La pregunta de qué modelo es más correcto se mide con pruebas empíricas. Actualmente, la mecánica cuántica supera esta prueba. Sus predicciones no han fallado hasta ahora. Estas respuestas no son categóricas ni emocionales. Son cautelosas y medidas. La ciencia aquí no busca afirmaciones, sino coherencia. El comportamiento extraño de los átomos no es un error de la realidad. Este comportamiento muestra los límites de nuestra intuición. La realidad funciona de manera más silenciosa y más sutil de lo que pensamos. Reflexionar sobre el comportamiento de los átomos no significa solo interesarse por la física. Este tema toca la relación del ser humano con la realidad. Durante mucho tiempo, el mundo se ha aceptado como una estructura rígida, inmutable e independiente de la observación. La mecánica cuántica sacude silenciosamente esta imagen cómoda. La sacudida no es ruidosa, pero deja una huella profunda. Este conocimiento no coloca al ser humano en el centro, pero tampoco lo deja afuera. El observador no es dominante ni completamente pasivo. Es parte de la interacción. Esta idea exige una actitud humilde. El universo no está construido para el ser humano. Pero el ser humano tampoco está completamente separado del universo. Desde el punto de vista científico, este tema no permite conclusiones apresuradas. La indeterminación no es un vacío. Es un límite del conocimiento. Este límite se desplaza un poco con cada nueva medición. Pero nunca desaparece por completo. La fuerza de la ciencia reside precisamente en esta sinceridad. Para la vida cotidiana, estos resultados no deberían generar miedo. La mesa seguirá en su lugar. El reloj seguirá funcionando. La estabilidad sigue siendo confiable. Simplemente sabemos que esta estabilidad está construida, en un nivel profundo, sobre probabilidades. Este conocimiento no debilita el mundo. Lo hace más interesante. En este punto surge una calma intelectual. Que no todas las preguntas tengan una respuesta inmediata no es un problema. Al contrario, abre espacio para el pensamiento. La ciencia no es un libro cerrado. Es un diálogo abierto. Cada generación añade nuevas preguntas a este diálogo. El mundo silencioso de los átomos nos enseña a no apresurarnos. Exige atención en lugar de certeza. Propone observación en lugar de afirmación. Este enfoque es valioso no solo en la ciencia, sino también en la vida. Tomarse tiempo para pensar genera cambio. Gracias por escuchar este tema hasta el final. Si este tipo de contenidos científicos y reflexivos despiertan su interés, suscribirse al canal es un paso sencillo para continuar este viaje. Compartir sus ideas y preguntas en los comentarios enriquece aún más este diálogo.